Y ahora, debajo de la higuera, un momento para alimentar tu alma, con el pastor Elías Santana. Dios te bendiga, Dios te guarde. He hablado con algunas personas que me han dicho que ya no tenemos que guardar la ley de Dios. Sin embargo, tú los visitas a su casa y en su propia casa ellos tienen una ley. Quizás no es una ley escrita en la pared o en la puerta, pero en esa casa donde ellos viven, aquellos que dicen que la ley de Dios no hay que guardar, en esas casas ellos tienen una hora para comer, ellos tienen una hora para dormir y hay una serie de requisitos que hay que obedecer en sus casas, pero sin embargo, la ley en su casa sí existe, pero la ley de Dios no. Mi amigo, cada gobierno se rige por una ley, cada país se rige por una ley. Cada institución tiene sus requisitos. Pues mi amigo, el cielo no se queda atrás. Hay 10 mandamientos que rodean la ley de Dios. Y ellos están escritos perfectamente en el idioma en el cual tú hablas, en la palabra de Dios, en el libro de Éxodo, en el capítulo 20. La ley de Dios es perfecta, pero también es eterna. La Biblia nos muestra que la ley de Dios es una manifestación de su carácter y de la naturaleza de Dios. Como es Dios, así también es su ley. Vamos a ver por qué decimos esta palabra. Dios es espiritual, según el libro de San Juan en el capítulo 4 y en el versículo 24. Pues la ley de Dios también es espiritual. Es lo que dice Romanos capítulo 7, versículo 14. Dios dice su palabra que es amor, según en la primera carta de Juan, capítulo 4, verso 8. Pues la ley de Dios también es una ley de amor, según Mateo capítulo 22, versículos 37 al 40. Pues Dios es verdad, San Juan capítulo 14, verso 6. En cambio, la ley de Dios también es verdad, Salmo 119, versículo 142. Dios es justo, primer libro de Crónicas, capítulo 1, verso 30. Pues la ley de Dios también es justa. Salmos 119, verso 172. Dios es santo, según el libro de Isaías, capítulo 6, verso 3. Pues la ley de Dios también lo es santa, según Romanos, capítulo 7, verso 12. Dios es perfecto, según Mateo, capítulo 5, verso 48. Pues la ley de Dios también es perfecta, según Salmos 19, verso 7. Dios es eterno, según Santiago, capítulo 1, verso 17. Pues la ley de Dios también es eterna, según Salmos 111, versos 7 y 8. Dios es bueno, según Lucas, capítulo 18, verso 19. La ley de Dios es buena, según Romanos capítulo 7, verso 12. Dios es puro. Primera San Juan capítulo 3, verso 3. Pues la ley de Dios es pura. Salmos 19, verso 8. Dios no se muda, según Santiago, capítulo 1, verso 17. Pues la ley de Dios no muda, según Mateo capítulo 5, verso 18. En otras palabras, la ley de Dios no cambia. Por lo tanto, concluimos diciendo que Dios y su ley son inseparables. Si quieres ser feliz y encontrar la verdadera justicia, pide a Dios
como lo hizo David. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Salmos 119, verso 18. Que Dios nos ayude a amarlo, pero también que Dios nos ayude a obedecer su ley, la cual es manifestación del carácter de Dios y de la naturaleza de Dios. Que Dios te bendiga y te guarde.